Hola, holita, gente de letras, ¿cómo estamos? Os doy la bienvenida un día más al escritorio. Yo soy Gaby Berini, soy escritora, correctora y traductora y este es el último vídeo, el último, de una serie de 4 en la que os estoy compartiendo mi proceso de escritura de un libro infantil. Dentro de intro. La pregunta que me hago para cerrar esta serie es si el primer borrador sirve para algo. Supongo que depende pues, de cómo pulido esté, ¿no? Cómo nos quede ese primer borrador. Y es que hay personas pues, que escriben con la idea de hacer la menor cantidad de cambios posible. Hay quien va corrigiendo a medida que va escribiendo, vuelve sobre el mismo párrafo, al párrafo anterior, vuelve a releer la página que acaba de escribir para corregir todo lo que haga falta. Obviamente, si vas rectificando y dejándolo todo lo más pulido posible, pues ese primer borrador no tendrá nada que ver con esas personas que escriban todo, ¿vale? Seguido y tire para adelante sin volver sobre sus pasos. Y es que esta es la segunda opción. Hay quien escribe todo lo que se le ocurre, todo lo que se le viene a la cabeza sin preocuparse mucho pues, por la forma hasta un momento posterior en el que deja reposar el texto y vuelve sobre él. Así que bueno, pues este primer borrador va a necesitar más intervenciones más tarde. Desde mi punto de vista, no hay una manera mejor que otra, sino que cada quien hace como le resulta más fácil o como necesita en el momento. En mi caso, diría que el primer borrador de este cuento infantil se parece más a esta segunda opción. Y cuando lo escribí, pues lo escribí todo seguido, sin pararme a ver pues qué frase sobraba, sobre todo porque así sentía que no perdía tanto el hilo. Y ya cuando terminaba pues ese fragmento, porque el texto realmente te pide una pausa, ¿vale? El texto tiene vida propia. Pues ya yo me dedicaba a releer y a hacer los ajustes necesarios. Pero tampoco os penséis pues, que esos ajustes que yo hacía eran exhaustivos, ¿vale? Corregía lo imprescindible y luego continuaba. Como os decía en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto os dejo por aquí, en algún sitio, el enlace, yo tengo ya bastante claro qué es lo que va a pasar en la historia. Por lo que no va a haber muchos ajustes de escenas completas que sobren o párrafos enteros que tengo que borrar, sino que mis ajustes pues, se centran más, al menos en este momento, ¿vale? Después de haber hecho ese primer borrador, se centran más en que el texto pues, tenga sentido y coherencia y que se entienda lo que quiero decir. En el caso de este proyecto, al tratarse de un libro infantil, quise compartir este primer borrador con algunos lectores beta. Mayormente eran personas con peques y mi objetivo realmente era que me dijeran si la historia en sí podía resultar interesante para peques de esas edades, ¿no? de los niños que ellos tienen. Si echaban de menos alguna cosa o si la extensión del cuento era adecuada, porque yo no quería extenderme demasiado, pero tampoco quería que fuera demasiado corto, porque claro, hay niños que leen pues, antes de dormir, leen el cuento entero, no lo leen entero. Para mí todo esto era una serie de preguntas que, claro, para las que yo no tenía respuesta. Ya veis que realmente no son cosas de fondo, ¿vale? De la historia, de si este personaje funciona o de si esta escena en concreto está bien o está mal, sino que se trataba más de saber si la historia, si el cuento en general, encajaba con el público objetivo. Me vino muy bien compartir este primer borrador, porque luego lo que hice fue pues, juntar todas esas recomendaciones e ir revisando el texto e incorporando las recomendaciones que me fueron diciendo. Me gustó mucho que varias personas coincidían en su opinión, porque pues, bueno, esto significaba, al menos en mi mente, que incluso los errores tenían coherencia, ¿vale? Estaban siendo coherentes. Este es mi caso, como os digo, en el proyecto de Ghoulies, pero también me ha pasado de escribir otros proyectos en los que el borrador directamente no valía para ver. Por ejemplo, proyectos en los que tengo un texto corrido con muchas cosas inconexas, párrafos muy escuetos o párrafos demasiado enrevesados, en fin. Que sí me sirvió para seguir trabajando yo, pero no era un material que pudiese compartir con nadie, más que nada porque ninguna persona que no estuviera dentro de mi cabeza iba a entender nada de lo que estaba allí escrito. Como este libro infantil llevará ilustraciones, añadí en cada escena una descripción de la imagen que iría en cada página. He planteado el proyecto de una forma muy concreta, como os decía en el vídeo primero, con ilustraciones en doble página y el texto, así que lo que pretendía con estas explicaciones era pues, que los lectores beta, sobre todo el adulto, ¿vale? Que aquí es el que me estaba dando feedback, se situasen pues, lo mejor posible y que me dijesen si esos dibujos tenían sentido combinados con el texto, si echaban algo en falta, cualquier cosa que se les ocurriese, tanto onomatopeyas que podían usarse, si la imagen tal y como yo la explicaba tenía sentido, si faltaban cosas para que se entendiese mejor, este tipo de temas. Me vino genial que algunos de esos adultos les leyesen en voz alta el cuento, aunque se tratase de un borrador, ¿vale? A los niños, porque cuando supe que sus reacciones fueron positivas fue cuando me di cuenta de que la historia podía funcionar. Los niños son muy sinceros, ya os lo decía. Los niños no van a mentir, si les gusta y si no,
no les gusta o no te hacen caso o te lo dicen directamente. Así que, bueno, ante la pregunta de si el primer borrador de cualquier proyecto sirve para algo, la respuesta es... Depende de cómo lo hayas hecho y sobre todo de para qué quieras ese primer borrador. Tanto si está súper pulido y se lo puedes pasar a lectores beta, como si está hecho un desastre y lo utilizas tú para seguir trabajando en él, merece la pena. Porque sea como sea, tú estás avanzando a la siguiente fase del proceso. Sea cual sea la fase, sea seguir trabajando tú, sea incorporar recomendaciones, lo que haga falta en el momento. No te frustres. Los borradores son borradores, nada es permanente y siempre hay tiempo a rectificar, añadir, borrar, cambiar de opinión, incluso trabajar en otro proyecto y volver a este poniéndolo en pausa cuando te parezca oportuno, ¿vale? Cada cosa tiene su momento. Pues con esto cerramos la serie sobre mi proceso de escritura de un cuento infantil. Dejadme lo que queráis en comentarios y os leo, ¿vale? Muchísimas gracias por acompañarme en esta serie. Os invito a echar un vistazo por nuestro escritorio. Tomaos vuestro tiempo para disfrutar de la literatura y por favor, suscribíos si todavía no estáis suscritos. Dadle a la campanita para que os avise de las novedades y dadle like a los vídeos que más os gusten. Nos vemos entre los libros.